Vivimos tiempos de cambios vertiginosos, de estrés constante, vínculos en transformación y mucha información circulando, pero no siempre con claridad. En este contexto, el bienestar sexual, una dimensión central de nuestra salud y calidad de vida, puede verse afectado, relegado o malentendido. Hoy hablamos nuevamente con la licenciada Silvina Buchbaum, terapeuta de parejas, psicoanalista y especialista en sexología. En esta oportunidad nos encontramos para reflexionar, desmitificar y sobre todo abrir el diálogo sobre la sexualidad de hoy. Hola Silvina, de nuevo, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, un Por placer favor. estar acá. Igualmente, gracias por volver. En esta oportunidad nos reunimos para hablar un poco más en puntualidad sobre la sexología. ¿Nos querés contar un poco cómo abordás vos las consultas de sexología en tu consultorio? Sí, la verdad que es un tema importante que hoy las personas se están preguntando mucho más y se animan a hablar. Y en la consulta yo atiendo pacientes que vienen por trastornos sexuales, disfunciones sexuales como dificultad en la eyaculación precoz, dificultad con la erección, conflictos relacionados con el deseo sexual. Muchas personas vienen porque no tienen deseo sexual ni con la pareja ni con personas de afuera, entonces se van preguntando qué les pasa. Y con respecto a las mujeres, vienen muchas consultas por problemas en relación al orgasmo, al vaginismo, al dolor en la penetración. También muchas mujeres consultan por falta de deseo. Y la sexología se ocupa de esto. Y yo me ocupo desde el psicoanálisis y la sexología. ¿Qué quiere decir? Que para mí, cuando un paciente viene a consultar, yo trato de tomar cuál es el conflicto inconsciente que hace que tenga esta disfunción sexual, qué es lo que le pasa, qué es lo que le genera y qué cosas hace que se obstaculice la relación con el otro. Porque yo considero así, que vos podés tener una úlcera, y es un problema y un síntoma que te atañe a vos y que tenés que ir al médico y resolverlo. Pero con las disfunciones, los trastornos sexuales, el otro está implicado, sí o sí. Entonces, yo digo que es una sintomatología relacionada particularmente con un otro, donde hay una interacción y donde uno se siente muy frustrado porque tiene el deseo de satisfacer, de sentirse bien en este punto, y bueno, y la frustración aparece porque no está esa satisfacción. Claro. Y en relación con esto que vos decís que es un síntoma que está en relación al otro, en lo concreto, ¿es preferible ir solo o en pareja al espacio? Mira, es como que hay que pensarlo, ¿no? Hoy en día como un juego, en donde el paciente consulta y en momentos es importante que venga solo. Yo, claro, me puede consultar una pareja y yo cuando los atiendo aclaro que pueden haber entrevistas individuales y también en pareja. Y Ujú. lo que se hablan en las entrevistas individuales es compartido, como que para que no existan los secretos que después no se pueden llevar a la sesión. Bien. Entonces son momentos que vienen individualmente y junto con la pareja, porque hay inhibiciones que son difíciles de hablar a veces con el otro presente. Hay como una intimidad que se necesita propia. Entonces, estos espacios individuales a veces sirven y surgen temas que yo los tomo para hablar en la pareja. Y en la pareja, cuando consultan, se juegan cosas interesantes, ¿no? Uno empieza a criticarse al otro, lo que no hace, eh, a reclamar, ¿no? Como si esos reclamos ayudasen al deseo. Y la verdad que empiezan a ver en las sesiones que, bueno, que el reclamo no hace al deseo, el reclamo muchas veces distancia. Entonces, esto es algo muy importante, ¿no? Las inhibiciones que se juegan, por ejemplo, eh, cuando hay disfunciones sexuales, como por ejemplo la falta de erección. La falta de erección genera muchos enojos, porque cree que tiene que ver con uno, con que uno no genera deseo sexual. Entonces se produce la disfunción eréctil y bueno, y ese es un tema que genera mucho enojo.
Y frustración, me imagino también, ¿no? De parte de las dos personas en este caso. Totalmente, frustración porque, bueno, porque hay como una diferencia de características, ¿no? Que yo voy notando en la clínica. Por ejemplo, los que tienen eyaculación precoz, en su estructura psíquica es como que son personas ansiosas, como que no pueden parar, como que hubo algo traumático o un mal aprendizaje, donde algo de la sexualidad se hizo de manera rápida, se aprendió de manera rápida. Y entonces esa es una estructura donde la persona es más histérica, no puede parar, se pone ansioso, es como que va adelantándose al problema que va a tener. Y con respecto a las disfunciones eréctiles, lo que yo veo es que los pacientes tienen más trastornos obsesivos, ¿no? Controladores. Controlan todo lo que hay afuera, todo lo que pasa en el exterior. Y justo lo que pasa, como lo llaman los pacientes, el amigo, no lo pueden controlar. Es lo que se va fuera de control. Entonces, no es que agarra a cualquier disfunción. Tiene que tener una estructura específica para las disfunciones. Bien. ¿Y la frecuencia de las consultas? Yo atiendo una vez por semana y si se requiere 2 veces por semana también. Okay. A veces cada 15 días a mí no me gusta porque se pierde algo del hilo conductor y del pensamiento y aparte porque al venir una vez por semana o 2 es como que hay más posibilidad de análisis. Cuando vienen cada 15 días es el relato de la vida cotidiana. Entonces esta cosa de poder hablar una vez por semana, venir, contar, ver de qué se trata el conflicto, ver qué pasó en la semana, ver qué pasó en la semana, qué es lo que una sesión trajo en relación a otra, las asociaciones, digamos, ¿no? Y no hacer el corte, que a veces en la sexualidad se da esto de hacer el corte, ¿no? Bien. Y en relación con esto que decías de las tendencias, de esto que vos vas viendo, bueno, lo relacionabas a la personalidad, ¿no? De los pacientes, a grandes rasgos. Ahora me gustaría apuntar a los otros padecimientos que pueden verse envueltos en trastornos de la sexualidad. Por ejemplo, ansiedad o estrés, ¿no? Que en estos tiempos Y en estos tiempos lo que pasa es que lo que pasa en el contexto, lo primero que en donde se siente esto es en la sexualidad. Lo primero que se va a anular es el encuentro sexual justamente con la otra persona o con los otros, ¿no? Para no ser... y es lo primero que se ataca. Es como que la sexualidad está visto a veces como un castigo. Por ejemplo, me va mal en el trabajo, entonces me castigo y te castigo y no me encuentro con momentos placenteros que tiene que ver con la sexualidad. Es decir, que lo primero que se corta es esto, los momentos que pueden dar placer. Equivocadamente, porque quizás si el contexto está complicado, la economía está complicada, encontrar un espacio de intimidad, de acercamiento y de placer sería lo que a uno le permite cierta descarga, ¿no? Sí. Por ejemplo, también a veces el enojo, sacando el contexto, el enojo con el otro es como que muchas veces las mujeres, porque sigue ocurriendo, es como, bueno, no tengo ganas más de tener relaciones sexuales, te saco eso. Y sin saber que se lo saca uno mismo también, ¿no? Como, yo lo veo mucho como castigos. Y la verdad es que, volviendo al tema del estrés, cuando uno se siente estresado, bueno, es como que se mete para adentro. Freud habla a veces como un dolor de muelas, ¿no? ¿Viste? Que cuando a uno le duele la muela, uno se mete para adentro con su dolor. Y el estrés provoca esto, que un estrés crónico, uno se mete adentro con su dolor. Y no puede relacionarse, como te decía recién, no puede relacionarse con el otro y aparecen como, por ejemplo, recién hablamos las disfunciones, como que no se puede conectar, como que la cabeza se va para otro lado. Y la verdad que la sexualidad es una conexión entre lo emocional y el cuerpo. Y si lo emocional está obstaculizado, no funciona el cuerpo. A veces se considera la sexualidad como un trastorno psicosomático, digamos, ¿no? Como el cuerpo habla. El cuerpo dice, el cuerpo se lastima. Y en este caso, bueno, las disfunciones sexuales son como lastimaduras, ¿no?
A veces me pregunto, ¿por qué una persona tiene una disfunción sexual y no tiene otro síntoma? ¿Por qué ataca justo con esto que es tan importante? No sé qué pensás vos, pero digo, es interesante. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué ataca el órgano? Bueno, hablando del órgano, ¿no? Yo te quería preguntar si vos recibís derivaciones de colegas o compañeros médicos y si vos hacés también derivaciones, ¿no? Como para poder visibilizar cuál es ese límite que es muy difícil de reconocer. Bueno, yo trabajo con un urólogo, que lo voy a nombrar, que se llama Mariano Cohen, que es excelente. ¿Por qué es excelente? Porque puede pescar que al paciente le pasa algo psicológicamente. Detecta que el paciente necesita otra consulta, que no sea médica, digamos, ¿no? Como trabajar en equipo. Los pacientes prefieren que la disfunción sea orgánica. Claro. Es mucho más fácil porque te dan un remedio y se puede solucionar, o hacen algo y se puede solucionar. En cambio, cuando la disfunción es psicológica, bueno, ya requiere de un trabajo. Y me parece interesante marcar que, por ejemplo, cómo se reconoce que una disfunción es orgánica o psicológica, ¿no? Si, por ejemplo, el paciente tiene erecciones matutinas o erecciones nocturnas espontáneas, entonces, y tiene una dificultad sexual, quiere decir que eso tiene que ver con lo psicológico, porque cuando no aparece el pensamiento, aparece la erección y todo funciona bien. El problema es cuando aparece el pensamiento y ahí aparece el síntoma que corta el devenir sexual natural, digamos, ¿no? Entonces, esto es preciso para en los hombres, ¿no? Detectar si son orgánicas o psicológicas. Ok. ¿Y de vos hacia un profesional médico o al urólogo en este caso, o no sé, con ginecología? O al endocrinólogo, sí. Yo derivo porque yo pienso que no hay que hacer psicologismo, ¿no? Claro. Como que todo no es psicológico, también hay problemas orgánicos, entonces me parece que hay que detectarlos. Y qué problema, por ejemplo, tenía un paciente que tenía dificultades con la erección y tenía una fuga venosa. Bueno, gracias a que a que lo pude mandar a hacer una consulta clínica con el urólogo, bueno, se detectó eso que requiere cierta operación. Entonces, bueno, con respecto a las mujeres, ahora consultan más que antes porque las disfunciones de las mujeres no se nota tanto a la vista. Como está todos los órganos hacia adentro, metidos hacia adentro y no se ven, entonces a veces no consultan tanto. Pero sin embargo se sufre mucho. Están las mujeres que tienen dispareunia, que tienen mucho dolor cuando tienen relaciones. Eso tiene que ver con una contractura muscular, que es importante trabajarla con un kinesiólogo también. Y ahora muchas mujeres consultan por temas de orgasmo, ¿no? Como que ahora, es decir, antes era como que no había un lugar para eso, ¿no? Para la satisfacción de la mujer. Ahora se pregunta mucho, las mujeres jóvenes, acerca de, bueno, cómo se llega al orgasmo, por qué está esta inhibición, la dificultad que tienen en tocarse, en masturbarse. Muchas mujeres lo toman como una pérdida de tiempo, ¿viste? Como que dicen, no, yo no voy a hacer eso. Tienen como muchas inhibiciones de verse en un espejo, de conocer sus órganos. Bueno, esto se trabaja desde el psicoanálisis. Yo lo trabajo desde ese lado, ¿no? ¿Por qué son estas inhibiciones? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces me parece que es todo un mundo que viene dándose hace tiempo, que gracias a Dios se está hablando de esto, y que hay lugar, ¿no? Para hablar, para pensarse. ¿Qué pasa con la menopausia? Si la menopausia implica dejar la sexualidad de lado por las hormonas. Yo digo que en la menopausia las hormonas tienen su prevalencia, pero que uno no debe recostarse en las hormonas, sino que hay que hacer algo con eso. Entonces, la menopausia es una etapa nueva
de conocimiento nuevo sexual, donde hay algo nuevo que ocurre, que es que no te podés quedar embarazada y entonces hay cierta libertad también. Claro. Que después podemos hablar de los preservativos con respecto a eso Okay. Bueno, ya que estamos abordando toda la parte médica, clínica, te quería preguntar por la famosa pastilla que históricamente toman mucho los hombres, en este caso, si hay un buen uso, si ves un mal uso de ella. Y bueno, dejo para después la otra pregunta que estoy Yo creo pensando. que el uso de las pastillas azules, como se Ujú, dice, bueno, fue un gran hallazgo y que sirve mucho, ¿no? ujú, Porque a los hombres le dan seguridad. Pero, ¿qué ocurre? Yo atiendo muchos pacientes que a pesar de tomar las pastillas no funcionan, ujú, es decir, no se produce la erección deseada. ujú. Y bueno, entonces, por otro lado, hay una queja que uno se convierte en adicto de las pastillas. Adicto es como esclavo de las pastillas. Y mucha gente no tiene ganas de ser esclavo, quiere encontrar su sexualidad natural y propia, y aparte porque si no la toman, entonces empieza esta inseguridad que no van a funcionar. Entonces me parece que, bueno, el tema es cuando no funcionan, qué es lo que pasa ahí, cuando se produce la dificultad en la erección. Otro tema importante es que no les cuentan a sus parejas que están tomando, Mm, entonces se toman a escondidas y eso también genera un conflicto sexual, ¿no? Porque yo siempre hablo de conflictos. No patologizo esta situación, sino que son conflictos que van sucediendo. sí. Por ejemplo, tenía un paciente que tenía siempre una pastilla en el baño, ¿no? Entonces, cuando empezaba a darse la situación con la mujer, iba y comía un pedacito, ¿viste? Tomaba un Claro, pedacito. Y eso te das cuenta que es psicológica. Funcionaba bien, pero la pastilla requiere de un tiempo. Pero a él le funcionaba porque comía ese claro. pedacito que tenía que irse rápido y encontrarse con la mujer. Entonces, esto me parece que es interesante para hablarlo, porque no hay muchos espacios para conversar con los otros. Con los amigos no se cuentan mucho estas cosas. Entonces, bueno, con este paciente, por ejemplo, vimos que no necesitaba recurrir a la pastilla, que con su seguridad podía estar bien, Ujú, y dejó de hacerlo, porque se dio cuenta que en realidad el funcionamiento de la pastilla tenía que ver con un tiempo que a veces se requiere y a veces no se tiene, digo, ¿no? ujú. ¿Y hay algunas medicaciones similares que se puedan tomar en cuenta en el mundo más femenino? Mira, en el mundo masculino se dan antidepresivos también, que funcionan excelentes para la Ujú, eyaculación precoz. ujú, Y en el mundo femenino, que es un enigma el mundo femenino, que nos gusta a las mujeres, que nos pasa, se usa la terapia hormonal, eh, las pastillas estas azules no sirven mucho, pero el chip hormonal que se ponen se utiliza un montón, ok, pero lo emocional para las mujeres también es importantísimo, ujú, porque yo creo que a veces mucho funciona el aburrimiento. Es decir, que uno no se lubrica porque está aburrida, porque la pareja no sabe cómo tocarla, porque ella misma no sabe cómo tocarla, ¿no? Tocarse, no ujú. tocarla. Entonces creo que el aburrimiento juega una mala pasada y la poca exploración o la poca creatividad que puede existir también juega una mala pasada. Lo hormonal, vuelvo a decir, existe, no Ujú, quiero sacarlo, ujú, pero lo emocional es importantísimo. El juego, los masajes, la lectura erótica, encontrarse con el erotismo, con lo que a una le va generando placer. Justo el otro día me contaba una paciente que se fue a hacer un lugar afuera, masajes, ¿no? Y en ese lugar le hacían masajes en los pechos, ujú. que se quería matar. Pero en algún sentido dice que le empezó a generar como una excitación como tremenda. Entonces, bueno, cortó los masajes, ¿no? Claro. Entonces, ahí apareció todo un conflicto en relación a qué era lo que le daba placer, qué era lo que le gustaba, se angustió por esto que le dio placer de estos Ujú, masajes. Y bueno, y empezamos a hablar toda esta temática, si la temática de la homosexualidad,
qué pasaba, ¿no? Qué se sentía. Y en realidad se trató de que, bueno, con el marido empezó a jugar esto, el marido empezó a hacer masajes, a empezar con las fantasías, y sin tener miedo a las fantasías, digamos, ¿no? Y generaba toda una situación que a los 50 empezó a descubrir lo que es la sexualidad. Bueno, así que es todo un mundo esto. Bueno, justo me diste el pie, te quería hacer una pregunta acerca de las fantasías y es, bueno, en primer lugar, ¿qué son? Y después, si están para cumplirlas, todas. Oh, todas las fantasías. Las fantasías para mí es otra escena. Una escena que no tiene nada que ver con la realidad. Es un mundo donde uno se permite hacer de todo. Y justamente lo bueno es que son fantasías. No todas las fantasías se llevan a la realidad. Y justamente muchas fantasías pueden angustiar, ¿no? ¿Qué fantasías uno tiene? Porque a veces las fantasías irrumpen así. No es que uno todo el tiempo controla las fantasías, de repente aparecen pensamientos y que se transforman después en, uy, ¿qué me pasó acá? Ujú. Entonces, me parece que las fantasías es todo un mundo para jugarlas, para permitirse, para darse el tiempo de fantasear, no excederse con las fantasías, porque muchos pacientes me cuentan que están todo el tiempo fantaseando y no se puede encontrar también con la realidad y con el otro. Ujú. Las fantasías pueden ser compartidas, que es interesante justo en el juego de parejas, compartir. Y vos preguntabas recién, ¿se comparten todas? Yo creo que no, que hay un mundo propio, porque a veces las propias fantasías pueden lastimar al otro, Sí, ¿no? claro. Entonces no todo se comparte, no todo se dice. También hay muchas cosas que quedan en el mundo propio y eso hace a la riqueza personal, ¿no? El otro día me decía también una paciente, ay, mi marido me toca y yo pienso en otro. ¿Eso es malo? ¿Eso es infidelidad? Y la verdad que no, es fantasía, no la lleva al acto. Ujú. Es decir, eso es lo que digo de permitirse jugar, ¿no? Ujú. Las habló con el marido, algunas pacientes hablan con el marido, no, pero marido, pareja, porque si no me estoy poniendo muy moralista. Marido, pareja, amigo, obvio, amigo, lo que sea, o amiga. Y bueno, había algo que tenía que ver con lo propio, que no era compartible. Y después las fantasías compartibles son enriquecedoras para la pareja. Es algo que uno tiene que acudir y no toda la gente puede. Respecto a eso te quería preguntar, ¿es normal tener vergüenza acerca de hablar o de hacer algunas cosas con la pareja? Sí, la vergüenza es un dique que se le pone a la sexualidad, ¿no? Es decir, uno cuando es chiquito se considera a los niños perversos polimorfos, ¿no? Como que existe toda una sexualidad de los chicos y después se van formando diques donde uno va reprimiendo determinadas cosas, ¿no? La vergüenza está como ese dique, para no hacer todo es como que empezás a controlar un poco. Entonces, la vergüenza puede servir mucho para no pasarse de rosca Ujú. y contenerse. Pero existe esa vergüenza limitante que no te deja conectar con el otro. Uno puede tener vergüenza por el propio cuerpo. Viste que ahora está muy el tema de lo flaco, lo gordo, que no se debe hablar de esto, pero las Ujú. personas lo sienten. Ujú. Y las personas que no se sienten cómodas con su cuerpo no se dejan tocar. Entonces ahí te vas dando cuenta que la gordura o estar flaca está muy relacionada con la sexualidad, porque vos estás pasada de peso y no querés que te toque. Y la pregunta ¿es el sentirse incómoda o el problema con la sexualidad? Entonces uno mete la dificultad en el cuerpo, pero en realidad es la dificultad con la sexualidad. Entonces, no me toques, no me toques la panza, no me toques las tetas, no me toques. Y ahí empieza a producirse un conflicto. Esto es parte del análisis, del Ujú. psicoanálisis, qué conflicto. Entonces, bueno, y no se habla de todo, porque hay cosas que dan pudor, vergüenza, tiene uno miedo de ser juzgado, ¿no? Y cuando la vergüenza nos inhabilita, ¿no? O nos limita nos, li- frente al otro, ¿cómo se trabaja eso? Bueno, ¿Cómo se puede mientras trabajar? me hacías esta pregunta,
Yo creo que a muchos hombres les da mucha vergüenza eyacular rápido, a muchos hombres les da mucha vergüenza tener una disfunción eréctil y eso trae un conflicto. Y yo digo que esto hay que hablarlo, hay que decirlo a la pareja para que sea entre dos que se pueda resolver el tema, ¿no? Porque si te da vergüenza y anulas la sexualidad, eso no tiene posibilidad a resolverse. Entonces, aunque sea la primera vez que uno se encuentra con el otro, yo digo, habla de lo que te pasa, empieza a encontrar confianza, que se genere un vínculo, que el otro te ayude, que el otro sepa. Tuve una paciente que esperó a su pareja 6 meses, por ejemplo, le dijo, tenía disfunción eréctil, y hablando con mi paciente, bueno, 6 meses tardó en poder tener una erección. Y de hablar y de entrar en confianza, hoy en día ya no tiene ningún conflicto. Todo se puede resolver. No es una enfermedad esto. Estos son conflictos. Conflictos que se pueden resolver, que uno tiene que tener. Y que también uno tiene que saber que también es normal tener muchas cosas, que no es patológico. Aparece el conflicto y bueno, a partir de eso uno va... y que también hay muchos mitos, ¿no? Que uno tiene que funcionar bárbaro durante toda la relación. Y no se puede tener una dificultad de erección en todo el encuentro. Eso es mentira, se baja, se sube, se vuelve a ver juegos eróticos para producir la erección. Es decir, no es que de una hasta que termina, hasta que eyacules, se tiene que mantener eréctil el pene, de ninguna manera. Entonces hay mitos, cómo uno tiene que funcionar sexualmente. Y la verdad es que hay que romper con eso, ¿no? Hay mitos que la sexualidad tiene que ser con penetración. Tampoco. La sexualidad es la unión entre dos personas y que uno se disfruta del otro y que eso hay que también aceptarlo. Te quiero decir con esto. Por ejemplo, muchas pacientes dicen, ay, si no tenemos penetración, no funciona. Y digo, ¿y por qué no? ¿Por qué uno no puede hacerle sexo oral a la pareja y que vos no tengas penetración, pero como un juego hay? No, digo, ¿por qué tan estricto? ¿Por qué tan poco flexible? ¿Por qué tiene que ser de los dos en el mismo tiempo? ¿El deseo, la satisfacción se da conjunta? ¿Siempre? No. Cada uno tiene sus tiempos. Me gustaría que hagamos una diferenciación entre sexo y sexualidad también, ¿no? En relación a esto, a los tiempos de cada quien, al deseo, a las fantasías de cada quien y al encuentro sexual, que viene por otro lado, tal vez. Total, me parece que está buenísimo porque el sexo está más relacionado con lo genital, con lo biológico, con el encuentro, que es interesante, ¿no? Y después la sexualidad es todo lo que nos acompaña, nuestra manera de ser, nuestra manera de caminar, nuestra manera de vincularnos con el otro. La sexualidad abarca el sexo. El sexo propiamente dicho no abarca la sexualidad. La sexualidad es todo. Y el sexo a veces puede ser con amor y a veces puede ser sin amor. Y no es uno mejor que el otro. Digo, no hay que decir, ay, el sexo con amor es lo que vale. Nada, cada persona lo hace como puede, digo, ¿no? Como quiere, como está en ese momento. Y me parece que es interesante decir, ¿se puede tener sexo sin amor? Sí, es un encuentro interesante, que se puede dar una muy buena encuentro sexual, divertido, placentero, y terminó ahí. Bueno, hablando de la diversión y de lo placentero y retomando con la cuestión de la salud, habíamos dejado picando el tema de los preservativos. Muy bien que trajiste esto porque yo estoy notando que cada vez se usan menos preservativos. Y la gente, es decir, el problema no es solamente si uno queda embarazada o no, sino las enfermedades de transmisión sexual. Y entonces eso es un tema grandísimo que no se tiene ganas de cuidar, que bueno, hay que ver qué fantasmática hay detrás del no uso de preservativo. Por ejemplo, están los amantes que no usan preservativos. ¿Qué pasa con esto? El problema es que cuando uno no usa preservativos con un amante, es como que
está la fantasía de hacerla muy familiar y que la otra persona se sienta como que, bueno, exclusividad, que es mentira, porque esto después con la mujer o con el hombre uno sigue teniendo relaciones sexuales. Y la verdad es que es un tema que está ocurriendo y que uno tiene que concientizar que hay que usar preservativos, digo, porque la verdad es que una enfermedad de transmisión sexual es muy complicada y es muy dolorosa. Es más, las relaciones entre hombres o entre mujeres hay algo del embarazo que no se juega y sin embargo la exposición es total. Bueno, mira, en otra charla que podemos tener vamos a hacer sorteo de preservativos. El ganador de algo va a tener preservativos, pero me parece que bueno, que esto hay que hablarlo mucho. Sí, Y aparte, sí, mira lo que pasa. A veces con las parejas extramatrimoniales o extrapareja o que se tiene con otras personas, el no cuidarse genera que después también uno inhiba la sexualidad con la propia pareja, digamos, la pareja estable. Es decir, como por un cuidado cuidado. inconsciente, Sí, claro. ¿no? O culpa, no Sí. tiene tantas relaciones con la pareja estable y tiene relaciones con las parejas que extramatrimonial o extra pareja. Bueno, ese es un tema. Hay veces que ocurre que una pareja se cuida con su pareja estable y no se cuida con la persona, con la amante, digo, ¿no? Entonces, esto está relacionado con un montón de fantasmáticas que hay que verlas en el consultorio, que hay que trabajarlas y que hay que cuidarse con respecto a esto y tomar conciencia. Sí, totalmente. Bueno, porque todo apunta a lo mismo, a la salud integral, ¿no? La sexualidad y la vivencia de la propia sexualidad y el cuidado tienen que ver con la salud. Es muy importante, con Totalmente. el bienestar, Con el digamos, bienestar, ¿no? porque ahora es como que uno toma conciencia del bienestar físico, emocional, y que eso tiene que ver con la salud sexual, y que también hay que ser conscientes que los preservativos, las pastillas anticonceptivas, a partir de la ley, ¿no? Sexual, de cuidado sexual, tienen que ser dadas gratis. Las obras sociales te tienen que dar esto gratis. Entonces, está más accesible que siempre, digamos, ¿no? Y entonces no solo tiene que ver con lo reproductivo, como dije recién, tiene que ver con los cuidados de enfermedades, con empezar a reconocer el espacio de encontrar instituciones donde se pueda hablar de esto, se puede hablar de la salud sexual, te puedan, que haya educación sexual desde el colegio, que los chicos sepan qué es el cuerpo propio, qué es lo que se puede tocar, para prevenir también los abusos y las violencias. Entonces me parece que esto es también tomar conciencia de esta charla que estamos teniendo, que es una buena sexualidad que estamos teniendo entre las dos. ¿Por qué te digo esto? Porque esto de que las dos podamos hacernos preguntas es un fluir, que no tiene que ver con el sexo, tiene que ver con la sexualidad que estamos pudiendo hablar entre las dos y hacer preguntas y que a una le interese lo que dice una y lo que dice la otra, ¿no? Digo, para diferenciar y para poder traer a colación. Pero el tema de la salud sexual es impresionante porque es tomar conciencia de que, bueno, que hay posibilidad de disfrutar, que hay que tomar conciencia del contacto, que no todo tiene que ser tabú, hay mucha libertad ahora, hay que tener cuidado para no pasarse siempre, como digo, de rosca. Una cosa es el placer y otra cosa es el goce. El goce es más allá del placer. Cuando hay libertinaje, viste que en los colegios hay que cuidarse de qué hablar con los chicos, que se pueda hablar de lo que el chico necesita, no lo que el adulto necesita decir, ¿no? Claro. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Sí. Entonces, Son esos bordes de los que bordes. hablábamos, los mismos de la fantasía, los mismos, ¿no? Como de cuidar al otro, cuidarse uno y introducir ahí y no perder de vista el bienestar. Sí, porque me parece que eso es como muy importante. Los chicos sufren por sexualidad. Sabes que tengo gente muy joven que me consulta. Te estoy hablando de gente de 24, 25 años, que uno dice, ay, bueno, tienen disfunciones sexuales los adultos. No, los chicos jóvenes también y toman la pastilla y toman alcohol y hacen un menjunje terrible y que eso en vez de ayudar a la sexualidad también la complica la sexualidad. Y a mí me sorprende, ¿no? Y me encanta que los chicos jóvenes consulten,
Me sorprende que cuando veo a alguien muy, muy joven que consulta, digo, qué bueno que se da este espacio para tratar de modificar algo, porque con los padres se puede hablar, pero tampoco se puede hablar del todo y tampoco los padres pueden decir de todo porque tampoco se sabe. Y a mí me emociona cuando los chicos consultan y quieren saber y quieren mejorar. Eh, a veces dicen como que, bueno, que piensan en cualquier cosa. No, hay que darle lugar a estos chicos que, nada, no piensan en cualquier cosa, son responsables, quieren disfrutar. Y también los profesionales, tenemos que ser los profesionales que se dedican a la clínica, a la urología, mandar a los chicos a poder tener un espacio para poder hablar de esto, es importantísimo. Bueno, muy interesante todo lo que hemos charlado. Te quería preguntar antes de cerrar si hay algo más que quieras agregar en relación a la salud sexual, a la sexología, al Me parece deseo. que hablar de esto y permitirse reflexionar y que existan estos espacios privilegiados, porque hoy estar hablando este tiempo de esto me parece como que es importante, porque es darle un tiempo, el tiempo que necesitamos para Ujú. encontrarnos sexualmente y no sacarle el tiempo necesario para encontrarse con el otro, para mimarse, para darse estos lugares de placer. Entonces, tomar conciencia de que no hay que descartar la sexualidad, que el alejarse del otro sexualmente te aleja también de uno mismo Ujú. y que es un espacio que hay que tomarlo como que es privilegiado, hablar, comunicarse, decir lo que uno necesita, decir lo que a uno le pasa y poder escucharse, bueno, no sé qué uno puede pedir más. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer que estés con nosotros No, un una vez placer más. hablar con vos, como siempre digo. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Nos encontramos con otros temas. Dale.